Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a tratar de, en el tiempo que nos dan, de plantearles la mirada que se tiene desde el Gobierno Nacional para la implementación de las redes integradas e integrales de servicios de salud, que gran parte de los contenidos están hoy en el proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República, y lo vamos a hacer en tres momentos. Primero, planteando una especie de contexto, pero también de antecedentes y de una especie de estado del arte de lo que tenemos hoy en el país, a través de lo que hemos denominado la trampa de la mercantilización de los servicios de salud y sus efectos. Y gran parte de los efectos pues tienen que ver con lo que ya anunciábamos en el saludo protocolario de lo que ha pasado con los hospitales públicos en el país, pero también cómo se han asignado los recursos y demás. Luego revisamos los conceptos básicos, los conceptos teóricos, administrativos, que se están impulsando desde el Gobierno Nacional para implementar las redes integradas e integrales de servicios, y terminaremos con, digamos, qué es lo que está en discusión en este momento, qué tenemos hoy y hacia dónde queremos transitar en lo que denominamos los paradigmas que hay hoy en tensión. Inicialmente planteamos esta trampa de la mercantilización que hemos estudiado por varios años, contándoles que esto tiene un sustento técnico, teórico, y que obviamente nuestro sistema ha trasegado en esto que es una especie de teoría de juegos competitivos, que desde la economía se plantean donde hay unos actores en un permanente conflicto, las EPS y las IPS, y el sentido natural era cómo hacer una ecuación perfecta, donde los recursos que se asignan por cada uno de los residentes en este país, de los afiliados, pues cubre un plan de beneficios en salud, un paquete de servicios, de tecnologías, de medicamentos. Y entonces con esta ecuación pues se plantea una especie de equilibrio que se iba a dar con incentivos contrarios, incentivos que vienen desde las EPS e incentivos que vienen desde las IPS para encontrar ese equilibrio. Y entonces el primer incentivo que se da al sistema es que a la EPS se le trata como un asegurador, Entonces el Sistema General de Seguridad Social en Salud se trajo todos los conceptos técnicos, teóricos del aseguramiento comercial, y entonces la unidad de pago por capitación se homologa a una prima de aseguramiento. Los que tenemos vehículo pagamos cada año un seguro por si nos roban el carro, por si se choca, por si se pierde, pues pagamos una prima de aseguramiento. Y con esa prima de aseguramiento nos cubren unos siniestros. Entonces, la analogía es que el plan de beneficios son unos siniestros. O sea, hay unas coberturas de unos siniestros. Por eso escuchamos en el lenguaje, si se quiere, en la jerga del sistema, es que esa población está muy siniestrada, ¿cierto? Está muy siniestrada. Es que cuando hubo esos traslados masivos de la EPS que se liquidó, esa población llegó muy siniestrada, ¿cierto? Entonces hemos incorporado esa terminología a un sistema de seguridad social, ¿cierto? La terminología de los seguros. Y entonces el incentivo mayor que tiene el asegurador, entre comillas, es a contener costos, porque en la medida en que contenga costos puede garantizar un margen de utilidad, ¿cierto? Entonces el Estado le entrega unos recursos, y con los recursos debe pues garantizar un plan de beneficios, pero también está el incentivo a que usted haga rendir esos recursos. ¿Y cómo lo hacen rendir? Pues con múltiples formas. Una cosa que nos han vendido desde todo lo que hemos estudiado, la compra inteligente, ¿cierto? Entonces ahí hay los defensores de este sistema
defienden la función de compra, la función de compra de cómo la EPS, mediante todo lo que tenemos reglamentado y soportado teóricamente, pues puede de alguna manera delegar el riesgo o compartirlo con el prestador. Y entonces hoy tenemos la última versión, la versión más erudita de esta forma de pensamiento, los pagos globales prospectivos. Es casos de la vida real que han pasado en instituciones muy cercanas a nosotros. Una EPS le entrega un pool de asegurados, ¿cierto?, utilizando la misma terminología, de todo el departamento a una IPS de tercer nivel de atención, especialista en salud mental, y le dice: yo le contrato un PGP, le doy un monto fijo de recursos para que usted me cubra esta población en estas patologías y le garantice estos servicios. Y entonces ya le traslada el riesgo a ese prestador, un prestador en todo un departamento. Entonces el prestador obviamente empieza a tratar de hacer alianzas en las subregiones y o provincias con los hospitales a ver cómo le ayudan a mantener ese PGP. Y entonces empieza a desbordarse el PGP porque no alcanzan esos recursos para las necesidades que tiene la población. Entonces el gerente de esta institución empieza a decirle a los psiquiatras: cambien esos tratamientos, desmonte este medicamento, porque este medicamento no. Empiece a cobrarle al hospital de primer nivel este medicamento, porque este medicamento lo tiene que entregar él allá. Entonces empieza el pulso dentro. Y entonces todos nos vamos poniendo de acuerdo para ponerle barreras de acceso a los usuarios, ¿cierto? Una metodología que tenemos hoy. Y nace esta metodología una discriminación adicional que tiene nuestro sistema en lo que se llama la segmentación de la población según su capacidad de pago. Entonces hoy tenemos régimen contributivo, régimen subsidiado, una figura que se inventó el anterior gobierno que se llama contribución solidaria, que enseguida hablamos un poquito de eso. Los que tienen capacidad de pago y acceden a pólizas privadas o prepagadas, otro segmento de la población, pero al interior de esos segmentos hay otros, ¿cierto? O sea, no es lo mismo cómo atienden a un paciente Sura, por ejemplo, a cómo atienden a un paciente Sabia. Es una discriminación adicional. Entonces ya la garantía del derecho no solamente depende de la capacidad de pago, sino de que también financieramente esté nuestro asegurador, otro segmento. Pero el PGP trajo otro segmento. Entonces, pacientes llaman a diario: venga, doctor, ¿cómo hago? Ayúdeme con esto porque es que me están diciendo que yo soy un paciente PGP. Yo soy un paciente PGP y entonces estoy aquí en este servicio de urgencias y no me pueden atender. Entonces estoy esperando que venga una ambulancia para que me lleve al otro lado porque no soy del PGP de esto. Ese tipo de discriminaciones adicionales, pues todo para cumplir con ese principal incentivo, contener los costos. Y entonces tenemos también múltiples barreras de acceso, autorizaciones y demás que van en esa dirección. Y al otro lado están hospitales y clínicas, privados e incluso los públicos, que como cualquier empresa, las empresas tienen unos objetivos empresariales, eso se lo dan a uno en la primera clase de administración. Los objetivos empresariales de las empresas: sostenerse, crecer, ser rentable, y el último que se le agregó hace unos 5 o 6 años, diferenciarse. Entonces para ser una empresa tiene que cumplir con los objetivos. ¿Y cómo lo hace desde una institución prestadora de servicios de salud? Pues obviamente tiene que ser muy productivo y tiene que vender servicios, pero vender servicios que sean rentables, que dejen utilidad. Los que no dejan utilidad se van cerrando. Y entonces con eso se le entregó la organización de los servicios al mercado. Y el mercado ha venido respondiendo así. Se cierran servicios de atención materno-infantil, UCIs neonatales, medicina interna, salud mental, porque no son rentables. Pero sí se abren, abundan, pululan servicios de ayudas diagnósticas, que dejan un margen importante. Con todo respeto, garajes de oncología, de cardio, porque ahí hay utilidad, ¿cierto? Entonces, no estamos pensando en la necesidad de la población, sino en la rentabilidad de los servicios. Y ahí se organizan, es la organización que hoy tenemos. Y obviamente para eso hay que mantener
sostenibilidad financiera. Entonces estamos en esta permanente tensión. Este agente, la EPS, tiene un aliado natural, si se quiere, y es que en el diseño institucional de la Ley 100, pues la idea era crear una especie de instrumento de política pública que ayudara a garantizar la sostenibilidad financiera. Entonces el gobierno tiene ese instrumento en las EPS y le ayuda a materializar esa contención de costos, esa sostenibilidad financiera, con unos instrumentos que unos son necesarios, son indispensables si se quiere, por ejemplo, el control de precios de medicamentos, ¿cierto? Que ahí tenemos también cómo los sistemas de salud del mundo vienen siendo presionados por el complejo médico industrial, que enseguida hablamos un poquito de eso. Los famosos techos, pero también empiezan a aparecer unos instrumentos que se convierten en barreras de acceso, copagos, por ejemplo. Entonces, muchos de ustedes, cuando somos usuarios del sistema y nos dicen, tiene que pagar el copago de este medicamento, nos sale más barato comprarlo en la farmacia particular que lo que nos cobran por el copago. Eso se convierte, y nosotros tenemos algún nivel, alguna capacidad de pago, y decimos, no, más bien lo compro en la farmacia particular, porque si lo pago aquí en el servicio institucional me sale más caro, ¿cierto? Entonces, esos son barreras de acceso, y nosotros tenemos alguna capacidad de pago. Pensemos en los que no la tienen, para hacer un copago de cualquier procedimiento, de cualquier medicamento. Y la figura que se ingenió el gobierno anterior, contribución solidaria. Entonces la contribución solidaria es ese tercer segmento donde no son ni tan pobres para afiliarlos al régimen subsidiado, la población, pero tampoco tiene capacidad de pago, no tiene un contrato, no tiene una relación laboral para afiliarlo al régimen contributivo. Entonces son personas que tienen algún ingreso, pero que ese ingreso no es constante. Están las señoras que hacen el aseo en las casas, por ejemplo, los vendedores ambulantes, por ejemplo, los conductores de vehículos que el dueño del vehículo no les paga la seguridad social, tienen unos ingresos, pero esos no son constantes y no son fijos. Entonces el gobierno ideó ese instrumento para meterle la mano al bolsillo a esta población y ponerlo a que pague algo, y el mes que no paga le suspende el servicio. Entonces imagínense, un derecho humano fundamental, ¿cierto?, que se debe garantizar de manera universal, pero mediado por si tuvo la posibilidad una población de cubrir unos recursos. Normas de transferencia de riesgo que se hacen, que se expiden, y sobre todo una que está más adelante, que es la flexibilización permanente de los indicadores financieros y de solvencia de las EPS, donde se les ha dado varios tramos de tiempo para que se recuperen patrimonialmente, y obviamente eso no ha sido eficaz. Enseguida hablamos un poquito más de eso. Pero al otro lado, también las IPS tienen, digamos, unos, entre comillas, aliados que ayudan a presionar el gasto del sistema. Uno de ellos, el más importante, les decía, es el complejo médico industrial, que con cada nueva tecnología que está soportado por años de investigación, dicen, por una inversión que está soportado también en lo que es la propiedad intelectual, soportado en tratados de libre comercio, imponen una patente en el país. Y esa patente les da la posibilidad de poner el precio del medicamento, de la tecnología por un tiempo importante. Eso ayuda a presionar el gasto. Y lo que se ha llamado también la judicialización del derecho. Entonces, como tenemos ya una jurisprudencia extensa, una ley estatutaria que reitera que la salud es un derecho humano fundamental, entonces por ahí se meten, hace una alianza entre estas fuerzas y presionan el gasto, más el pago por evento, de poder cobrar por cada procedimiento que se hace. Entonces, obturación de oclusal del 46 en resina de fotocurado, por eso se cobra, ¿cierto? No por el paciente controlado, no, por ese pedacito, y así por cada uno de las cosas que tenemos codificadas en el sistema. Esto en su momento ha hecho unas sinergias evidentes en el sistema. Una de ellas, la más tangible,
se empezó por allá en el 2007 y se evidenció en el 2011 el cartel del Fosiga. Entonces el cartel del Fosiga fue una cartelización, actores que deben estar supuestamente en contienda, en competencia en un sector, se ponen de acuerdo y pues eso terminó muy mal. Terminó con 5 empleados de ese entonces del ministerio en la cárcel, de una EPS muy acreditada, de hospitales y clínicas, todos empezaron se vieron vinculados con la justicia y están todavía tratando de resolver sus problemas penales, porque hubo un saqueo del sistema, saqueo que en su momento el presidente Santos en su momento salió a decir que había un desfalco que superaba los 4.5 billones de pesos en el 2011, ¿cierto? Luego, ese cartel del Fosiga se tradujo, migró a lo que se denominó el cartel de ASEMI. La agremiación que defiende las EPS del régimen contributivo, también se cartelizaron las EPS. Recuerden, un cartel son empresas que en teoría deben competir en un mercado, pero no compiten sino que se ponen de acuerdo. ¿Y en qué se pusieron de acuerdo las EPS en entonces? En negar servicios, negar medicamentos, negar tecnologías que estaban pagados con la UPC, que hacían parte del plan obligatorio de salud como se denominaba en ese entonces. Ellos lo negaban de manera sistemática para que la población pues los entutelara y que el juez le dijera a la EPS, entréguele el medicamento, hágale el procedimiento y recóbreselo al Fosiga, pero ya se lo habían pagado dentro de la UPC. Eso que les cuento de manera anecdótica pues fue sancionado, como dicen los abogados, ejecutoriado. La Superintendencia de Industria y Comercio pues investigó y multó a cada uno de los 14 representantes legales de sendas EPS, a la agremiación en general. Eso originó un sigma, se separó, el doctor Díaz Granados, que era el entonces director de ASEMI, ahí se separa, Salucop, bueno, ya ahí arranca otro escándalo con Salucop, y el año pasado el Consejo de Estado reitera que esa decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio fue válida, porque se demostró que se cartelizaron y que también saquearon el sistema con eso. Y esto pues hace parte de esto que estamos hablando, todo esto ha presionado. Entonces esto lo llamamos nosotros coloquialmente la trampa de la mercantilización, donde todos estamos inmersos, ¿cierto? Yo di clase mucho tiempo de contratación de servicios de salud, entonces uno perdónenme las preguntas, se engolosina, se empelicula con eso. La última engolosinada que tenemos, inclusive que con muchos de ustedes la hicimos, fue diseñar las notas técnicas. Diseñemos la nota técnica, a ver cómo hacemos para, ¿cierto?, a ver cuál es la frecuencia de uso, a ver cuál es el costo para ver si me va bien con este contrato. Nos estamos ahí engolosinados, donde en gran parte de los servicios saque pues una nota técnica en un servicio de urgencias, de un primer nivel de atención, de hospitalización. Saque la nota técnica a hacer una brigada en una de las comunidades Guayú, por ejemplo, en la Guajira. Entonces, bueno, si no salimos de esta trampa de la mercantilización, pues obviamente no vamos a resolver este problema, porque esto ha traído muchos efectos. Uno de ellos es este, que me gusta mostrar. Esta es una diapositiva del doctor Fabio Aristizábal, el anterior Superintendente Nacional de Salud, que en sus últimas presentaciones pues nos hizo esta, y entonces nos mostró con algo de orgullo su gestión, ¿cierto? Entonces su gestión se concentra aquí. Entonces dice, mire, en el 2018, cuando empezó el gobierno anterior, pues había un patrimonio adecuado que se llamaba margen de solvencia de las EPS, que es un indicador que se le mide a las EPS para ver qué tan bien están utilizando los recursos. Ese indicador, de manera global, estaba deteriorado en menos 8.5 billones de pesos, el margen de solvencia o el patrimonio adecuado de las EPS que estaban vigentes en ese entonces, y que con todo lo que hizo el gobierno anterior, pues se redujo a menos 2.1 billón de pesos. Se redujo, hubo un milagro ahí, ¿cierto? Y el milagro pues se soporta en 13 EPS liquidadas. El gobierno anterior liquida 13 EPS y salen de aquí de esta cuenta. Y entonces dice el doctor Fabio, si no hubieran hecho las liquidaciones,
esto hubiera pasado de menos 8.5 a menos 10 billones de pesos. O sea, se hubiera deteriorado más la vaina. Listo. Pero cuando miramos esta otra parte derecha de la misma diapositiva, entonces miramos el contraste, ¿cierto? Y miramos esa tensión entre los agentes que están en confrontación, que están en la trampa de la mercantilización. Los hospitales y clínicas reclamaban 15.4 billones de pesos en el mismo agosto del 2018 y en diciembre del 2021 ya esa cartera había incrementado a 20.7 billones. El 34-35% más se incrementó la cartera. Entonces, lo que por aquí se muestra, como mire cómo nos fue bien, pues por aquí está el deterioro de las finanzas de hospitales y clínicas del país. Eso tiene que ver obviamente con esta trampa de la mercantilización, ¿cierto? Donde en teoría, en la teoría de juegos competitivos, unos ganan y otros pierden. Muy bien, y esto es parte de lo que les comentaba, de las ayudas que le ha hecho los diferentes gobiernos, desde el 94 hasta la última semana del gobierno anterior, primer semana de agosto, donde sacan tres decretos tratando de tirar más salvavidas a las EPS. Y entonces aquí hay varios hitos. Un hito muy importante es el decreto 574 del 2007. Este decreto da 7 años a las EPS para que mejoren sus indicadores financieros, capital mínimo, margen de solvencia se llamaba en ese entonces, reservas técnicas, inversión de reservas técnicas, y obviamente eso se cumplió el 2014. Y el 2014 sale, y lo comentábamos en su momento con ustedes, una especie de regalo de Navidad, decíamos en ese entonces, porque este decreto 2702 se expide el 23 de diciembre, 23 de diciembre del 2014, un regalito de Navidad para las EPS. Y también les voy a contar rápidamente una anécdota que supe hace poco. En el 2014 sucedieron varias cosas en el sector salud, en el país. Una muy importante es que la Corte Constitucional le da la exequibilidad condicionada a la ley estatutaria, mediante la sentencia C313 del 2014. Entonces, en noviembre del 2014, la Corte le envía al gobierno Santos la sentencia con la ley, con las adecuaciones que hizo la Corte, que la cambió de manera importante, le hizo una modificación importante de lo que salió del Congreso. Y el gobierno no la quería firmar, no quería firmar esa ley. Y se inventó con nombre propio el doctor Alejandro Gaviria, se inventa una audiencia pública para hablar de la ley estatutaria, pero eso sobraba porque ya se había salido del Congreso, ya la había declarado exequible de manera condicional a la Corte, ya lo que había era que firmarla. Sin embargo, nos invita a los gremios a que nos pronunciemos sobre la ley estatutaria. Todos los gremios, excepto uno, dijimos hay que firmarla y ponerla en ejecución y reglamentarla. El gremio que dijo que no fue ASEMI. ASEMI dijo que no porque eso iba a quebrar el país. Y entonces el doctor Alejandro Gaviria termina su intervención diciendo: he encontrado una suerte de contradicción, y le devuelve la sentencia a la Corte Constitucional para que rectifique. Entonces la Corte revisa cuál fue la contradicción, y la contradicción era una mala transcripción de un literal que tenía la I latina con la J latina. Eso fue el tema. Entonces la Corte rápidamente se la devuelve, ya con la corrección del yerro, se la devuelve mediante el auto 377 del 3 de diciembre del 2014. Se la devuelve. Listo, ya le corregí el yerro. Sanciónela, fírmela. No la sancionan en todo diciembre, no la sancionan en todo enero, y obviamente ya por la presión social nosotros hicimos un acto jurídico que llama una constitución de renuencia, y es que si ya no la había firmado el presidente, la tenía que firmar el presidente del Congreso, derechos de petición, acciones de cumplimiento, movilización en todo el país, y se presionó para que la firmara, y la vino a firmar el 16 de febrero del 2015. ¿Por qué tanta demora en firmarla? Claro, porque tenían que sacar este decreto el 23 de diciembre del 2014, porque sonaba muy mal que saca la ley estatutaria con una mirada distinta y le otorgábamos 7 años más a las EPS
para que se recuperaran patrimonialmente, ¿cierto? Y entonces, claro, esa es la justificación. Y otro tipo de cosas que hacen parte de la novela y que otro día se las cuento. Resulta que este decreto luego es modificado por el 2117. Este 2117 fue otro regalo de Navidad, se expide el 22 de diciembre del 2014. Y este decreto crea una figura, reorganización institucional, que también en su momento lo hablamos con muchos de ustedes. Una EPS se puede reorganizar en otra, ¿cierto? Y la otra puede arrancar 0 kilómetros. Y se le dan ya no 7 años para cumplir con los indicadores, sino que se le dan 10 años para cumplir con esos indicadores. Entonces, en su momento escribíamos un artículo en El Pulso que lo titulábamos a perpetuidad. O sea, a perpetuidad, entonces la EPS va cumpliendo los 10 años, no cumplió y vuelve otra vez y se organiza en otra, ¿cierto? Esa fue, digamos, como la salida que se dio. Este decreto luego es modificado por el 718. Y el 718, este decreto 718, lo que hace es, genera dos parágrafos, y dice, vea, esa reorganización donde se pueden trasladar activos, pasivos, de una EPS a la naciente, puede ser parcial. Es decir, le puede trasladar solamente los afiliados y arranque. No le traslade los pasivos, no le traslade los activos, traslade los contratos. Eso sí, para mantener la red mientras que arranca 0 kilómetros. Estos 3 decretos fueron estudiados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al detalle, porque hubo una acción popular. Y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues primero evidencia que hubo una cooptación, una captura del regulador. Se capturó al Ministerio de Salud y Protección Social de esa época y se capturó a la Superintendencia Nacional de Salud. Y eso lo cuenta en más o menos 330 páginas el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su momento con algunos de ustedes estudiamos ese fallo. Y entonces ese fallo da cuenta de que Salucop en liquidación, que era el propietario de Café Salud, contrata unas empresas y esas empresas contratan unas personas naturales que son muy visibles en nuestro sistema y esas personas hacen ese diseño de ese decreto 2702, del 2117 y del 718 para facilitar varias cosas. Una, un 30 de noviembre, con nombre propio, el doctor Guillermo Grosso era el interventor de Salucop. Al 1 de diciembre ya era el presidente de Café Salud. Y entonces se trasladan alrededor de 4,5 millones de afiliados de Salucop a Café Salud. Y el gobierno le inyecta a Café Salud 200.000 millones de pesos. El presupuesto general de la nación, recursos públicos que le inyectan a una institución privada. Se convierte en una papa caliente Café Salud, porque se denuncian eventos de corrupción, politiquería en Café Salud, sacan al doctor Guillermo Grosso, hoy está en la cárcel, entiendo, todavía está en la cárcel el doctor Guillermo, se convierte en una papa caliente, nadie quería ser parte de la junta directiva, nadie quería ser parte de la presidencia, se llevaron hasta unos compañeros nuestros de aquí de Medellín para que ayudaran a salvar ese barco que se estaba hundiendo, por allá están un poquito encartados también, desafortunadamente. Y luego hubo varios eventos, hubo petardos en las oficinas de Café Salud, en varios departamentos. Hubo una muerte, un asesinato, desafortunadamente, de un contador, de una persona que hacía parte de una institución que revisaba las cuentas de Café Salud. Eso se quedó callado. Pero todo eso pasó alrededor de esos negocios, ¿cierto? Y luego lo que ya se dio fue la venta de Café Salud, la transformación, el programa de reorganización institucional de Café Salud en Medimás. Y ya sabemos qué pasó con Salucop, con Café Salud y con Medimás, ¿cierto? Y eso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca termina diciendo que con la expedición de esos decretos, en especial este último, que fue como la cereza del pastel, pues se vulneraron los derechos e intereses colectivos al patrimonio público y al acceso al servicio público a la salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna, e insta al gobierno nacional a revocar o derogar ese decreto. Esto es parte de lo que ha pasado. Aquí también hay un cuestionamiento que hace en su momento
la Contraloría General de la República, con estos mismos decretos, donde dice palabras más, palabras menos, venga, no tiene mucho sentido rebajar el requisito, el indicador, eso automáticamente no va a mejorar la situación. Por el contrario, va a generar más cartera, más barreras de acceso, etcétera. Es lo que dice en varios memorandos de advertencia. Esta es la foto de uno nomás, de ese momento, de cuando se expide el decreto 574, pero empiezan a flexibilizarse con estos otros que hay aquí en este interregno. Aquí están los memorandos de advertencia de la Contraloría General de la República. Muy bien, entonces, a pesar de estas ayudas que se les ha dado desde el Gobierno Nacional a las EPS, pues hoy tenemos este saldo de 157 EPS que ha habido autorizadas, se han liquidado y o fusionado 129, hoy tenemos 28. Y de las 28, según el último informe de la Contraloría, que yo sí le creo a la Contraloría, 5 solo cumplen. 5 solo cumplen. Si hoy se firmara la ley, y puede que por eso es que no se firme y que haya también tanta repulsa, si hoy se firmara la ley, solo esas 5 pudieran transformarse en gestoras. Y eso puede ser un motivo de por qué tanta resistencia en las últimas semanas. Muy bien, pero también efectos de este sistema, no solamente lo hemos expuesto nosotros, la academia, la Alianza Nacional Académica, la Asociación de Soleuristas, la Mesa Antioquia, las diferentes investigaciones pues, que se hacen a diario. No, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cierto? Porque como aquí hay que creerles a los que también han fomentado estas políticas, entonces el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe de un estudio que hizo recientemente, pues plantea que primero que la inversión o el gasto, más bien, inversión o gasto, hay un pulso en eso, en los sistemas de salud, pues el de nosotros no es que sea poco, no, es un gasto muy importante, que triplica lo que gastábamos en el Sistema Nacional de Salud. En el Sistema Nacional de Salud, en el mejor de los cálculos, teníamos 2.5 puntos del Producto Interno Bruto. Hoy superamos los 7.5 en cualquier cálculo, triplicamos. Y entonces dice que Colombia compra menos salud por cada peso gastado por persona que lo que hacen en países similares al nuestro. Y también empieza a cuestionar la eficiencia, el buen uso de esos recursos. Y entonces plantea cosas como esta: el 17% del gasto en hospitalizaciones se genera en condiciones que son sensibles, que son tratables, que son prevenibles con un sistema que fortalezca la prestación primaria. Y claro, eso lo vemos a diario. Hemos normalizado cosas como las urgencias de los terceros niveles colapsadas permanentemente. Eso no es normal. Va uno a lo que era la León 13, que luego era la IPS universitaria, que ahora llama la Alma Mater, vive congestionado a toda hora. Eso no es normal. La Clínica de Las Vegas, el Pablo Tobón, todos. Eso no es normal. Nosotros hemos normalizado eso en nuestro sistema. O sea, se convirtió, si se quiere, en la puerta de entrada. Y en las investigaciones que se han hecho, pues obviamente hay un porcentaje muy alto, 40, 50% de las personas no deberían estar ahí. No, ¿y por qué están ahí? Porque no le dieron el medicamento a tiempo, no le han hecho la cirugía, no le han autorizado la consulta con el especialista y demás. Y eso lo plantea también este estudio. Los mecanismos de pago y el enfoque curativo actuales incentivan el uso innecesario de urgencias. Y tiene que ver pues con la organización de servicios. Y más o menos 1.7 billones de pesos al año se van en estos gastos de hospitalizaciones prevenibles. Y termina concluyendo que se evidencia un gasto innecesario y prevenible en ámbitos de mayor complejidad. En ámbitos de mayor complejidad hay un gasto innecesario y prevenible. La administración del aseguramiento absorbe un monto de recursos relativamente alto en comparación con otros países, de lo que se le está pagando a las EPS. El 20% del gasto total se destina a la atención de condiciones que pueden ser prevenibles controlando factores de riesgo, y es necesario girar hacia un modelo de atención primaria en salud y hacia modelos de atención de enfermedades crónicas más efectivos. Entonces hay un desgaste y hay una narrativa en la gestión individual del riesgo, y resulta que los indicadores, le tuve que quitar varias diapositivas porque yo estaba quedando muy grande, pero varios indicadores que dan cuenta de que no es así. Se está incrementando de manera ostensible, de manera importante, la mortalidad evitable
en personas entre 30 a 70 años por enfermedades crónicas no transmisibles. Es donde está la gestión individual del riesgo. Entonces, ¿qué es lo que nos ufanamos de que sí le estamos haciendo fuerza? Los medicamentos absorben un 19% del gasto total en salud y este gasto está entre 4 a 7 puntos porcentuales por encima de la media de los países analizados. Nos gastamos más. Y una cosa crítica que aquí no está, y es que dice el informe que el 20%, que más o menos se gasta el 20% de intermediación entre lo que sale del laboratorio que produce el medicamento y lo que paga el sistema. Un 20% hay ahí de margen. La participación de medicamentos biológicos en el gasto está entre 21 y 35% y seguirá creciendo. Se debe institucionalizar la evaluación y el monitoreo para la eficiencia en el gasto. Entonces ahí tenemos parte de la ineficiencia que hoy tenemos, del mal uso de los recursos. Entonces, por un lado tenemos corrupción, tenemos favorecimiento, tenemos captura del regulador, del vigilante incluso, y tenemos obviamente un mal uso de los recursos según esto. Y esto ha producido también otros efectos, o sea, cómo se asignan los recursos. ¿Cómo se asignan los recursos? Entonces los recursos se están asignando de una manera muy inequitativa. Entonces cuando hacemos la cuenta de per cápita, cuánto se le está asignando a régimen contributivo y régimen subsidiado y localizamos esos recursos, pues tenemos estos mapas donde la parte más amarilla se está invirtiendo menos per cápita en cada residente del territorio. Y eso sigue una lógica. Donde más recursos se invierten, más prestación de servicios hay y mejores resultados hay, ¿cierto? Es una cosa casi que obvia, ¿cierto? Es una obviedad. Es como si yo tengo 2 hijos y entonces a uno le doy todo, le pago las mejores universidades, la mejor alimentación, etcétera, y al otro no. Pues obviamente voy a esperar mejores resultados del uno y del otro, ¿cierto? Y al interior de los departamentos sucede lo mismo, ¿cierto? Sucede lo mismo. Entonces, en las subregiones se invierte menos, porque todo está hacia el centro, hacia las capitales, hacia los núcleos urbanos, ¿cierto? Con una distribución inequitativa del gasto. Adicional a eso, pues tenemos un desgaste permanente, lo decía Hernán, lo decía Claudia en sus saludos, y es, y lo escuché ahorita con algunos que hablé, la puja permanente porque nos paguen, ¿cierto? Porque nos paguen. O sea, no solamente es la contención del costo, sino también la contención del pago, la contención del pago, la falta de flujo de recursos, las barreras que se ponen para no pagar. Mientras tanto, esos recursos están por allá invertidos en algo que produce rentabilidad. Generar rentas a partir del manejo de recursos públicos, generar rentas privadas a partir del manejo de recursos públicos. Eso es lo que está en el fondo del debate. Y entonces, en la famosa circular 030, que poco sirve, pues encontramos este saldo a 31 de diciembre. Las EPS, las entidades responsables del pago en general, reconocen una deuda de 32 billones de pesos. 32 billones de pesos. Pero las IPS reclaman casi 78. O sea, como decían en Betania, hay cuentas que no dan. Y entonces aquí hay un desequilibrio tremendo. Y claro, eso tiene un sustento, muchos, ¿cierto? Uno, en esencia, las EPS, muchas montaron sus plataformas de carga de factura. Otro parto de mula de los hospitales públicos, bregar a cargar la facturación, ¿cierto? Y que cuando por fin cargue, ellos la metan en su contabilidad, porque eso no es automático, y la reconozcan como una deuda, como un pasivo, y piensen en pagarla. Ahí hay digamos, un tiempito. Pero también las glosas, pero también que no descargamos a tiempo lo que nos pagan, etcétera, etcétera. Ahí hay mucho que contar. Muy bien, una información de carteras a nivel nacional. A nivel nacional, los hospitales públicos vienen incrementando la cartera de manera importante. Ya hoy se llega a 12 billones de pesos que se le adeuda a los hospitales públicos del país. Esta es la composición de esos 12 billones de pesos. El principal deudor es el régimen subsidiado, 6.5, casi 6.6 billones de pesos, luego el contributivo y demás. Y esta que es la más crítica, de esos recursos que se adeudan
¿Cuánto corresponde a EPS liquidadas? 4.2 billones de pesos. O sea, de 12 billones, 4.2 corresponden a EPS liquidadas. Muy embolatada eso. Contando también con que muchos de ustedes han bajado de la contabilidad, han provisionado y ya no reportan ni siquiera esa cartera, ¿cierto? O sea, que esto pudiera ser mayor. Muy bien, y esto ha sido esto es, digamos, un efecto, o sea, si al hospital no le pagan, pues él tampoco tiene con qué pagar. No tiene con qué pagar a la cooperativa de hospitales, no tiene con qué pagar la cuota de sostenimiento de AESA, no tiene con qué pagar, no tiene con qué pagar cuñas gratis, no tienen con qué pagar los trabajadores, etcétera. Ahorita hablamos del Medellín, doctor Humberto. Entonces tenemos ya 9 billones de pesos, 9 billones de pesos en pasivos a nivel nacional. Y cuando miramos Antioquia, en toda la revisión que hicimos, quise traer esta que tiene que ver con lo que hablamos en el saludo, y es la falta de resolutividad que estamos incrementando, desafortunadamente. Y entonces aquí están las remisiones. De las 123 ESES que tiene el departamento de Antioquia, cómo se han venido incrementando estas remisiones. Miren, aquí desde el 2018 hasta el 2023 se duplicaron las remisiones, se duplicaron. Queremos salir rápidamente del paciente, Y esto es más crítico, obviamente, en el primer nivel de atención. Y miren este deterioro, cómo se va marcando. De 418.000 remisiones en el 2018 a 813.000 en el 2023. Aquí casi que se duplica la remisión. Entonces llega el paciente al primer nivel y sáquelo rápido, porque aquí no hay mucho que hacerle. Y una cosa similar pasa en los otros niveles de atención. El tema presupuestal de los hospitales de Antioquia, que es parte de lo que les evalúan al gerente, de lo que se revisa en los programas de saneamiento fiscal y financiero, etcétera. Pues aquí tenemos como en la vigencia del 2023, por venta de servicios, estos ingresos y gastos operacionales, más, entre comillas, el subsidio a la oferta, hubo un presupuesto de 2.4 billones de pesos. ¿Pero cuánto se recaudó? 1.7 billones de pesos. Y los gastos de operación fueron 2.5 billones de pesos. Es decir, hay un déficit operacional solo de este año de 844.000 millones de pesos, que se refleja acá. Esto es lo que se factura, se reconoce, esto es lo que se recauda, pero esto es lo que se gasta. Entonces eso genera un desequilibrio que ha venido así, que ha venido con estos altibajos. Por aquí, en pandemia, pues hubo algo de recaudo a expensa de que no estábamos atendiendo la población, pero esto está crítico. Y este es el equilibrio con los ingresos recaudados. Entonces, lo que decía mi antecesora, viceministra de Protección Social, que nos dijo en su momento, es que los hospitales públicos tienen que acomodar a lo que les paguen. ¿Cómo? ¿Cómo con este recaudo? Mire, de cada 100 pesos que facturan los hospitales, recaudan 67 en el departamento de Antioquia. Crítica. Y estos son los ingresos totales y los gastos totales, no los que salen de la operación, sumándole los que salen de la operación. Y aquí las cuentas siguen dando en rojo. Lo que se recauda contra lo que se gasta, lo que se reconoce, etc. Y tenemos aquí, pues, en teoría, si nos pagaran todo, cubriríamos todo, pero como no nos pagan todo, tenemos un equilibrio con todos los ingresos y todos los gastos del 86%. Muy bien, y la cartera aquí ha venido con estos altibajos. Por aquí lo que les decía, cuando se cerraron los servicios y obviamente la EPS no tenía que gastar porque incluso se le ayudó por fuera con recursos del FOME, recursos adicionales a la UPC. Pues aquí hubo un pago de cartera de algunas EPS, pero que rápidamente esto volvió a deteriorarse y estamos en el tradicional 1.1 billón de pesos. 1.1 billón de pesos es la cartera constante en los hospitales de Antioquia.
y ese 1.1 billón de pesos, pues 56%, muy parecido al orden nacional, 548 mil millones de pesos, son del régimen subsidiado, luego está el régimen contributivo y demás. Y aquí también está el tema de las liquidadas, es menos grave que en el orden nacional. De ese 1.1 billón de pesos, 279 mil corresponden a EPS liquidadas o en procesos de liquidación. Muy bien, y aquí está la discriminación por niveles de atención, aquí está por régimen contributivo y régimen subsidiado. Muy bien, y los pasivos. Entonces, la cartera, 1.1 billón de pesos, pero las deudas, 1.5. Es decir, así les pagaran todo lo que los hospitales dicen que les deben, no son capaces de pagar lo que ellos dicen que deben. ¿Cierto? Hay un problema que se está incrementando día tras día. Y entonces hicimos un ejercicio, venga, pero entonces saquemos apenas los pasivos exigibles, ¿cierto? Porque en el total de pasivos están las provisiones que se hacen para nóminas, demandas, etcétera. Entonces, listo, sacamos, y entonces el pasivo exigible es 1.3 billones. Y entonces sacamos también la cartera más recuperable, entre comillas, la menor de un año, 575. Entonces, si nos pagaran la cartera más recuperable, no alcanzaríamos a cubrir los pasivos exigibles. Apenas lo cubríamos en el 44% en el departamento de Antioquia. O sea que la cosa está crítica. Muy bien. Redes. Este es la organización general que se tiene dibujada en el proyecto de ley, donde se constatan los tres componentes básicos de un sistema. Aquí el país se inventó uno, que es exótico, la agencia, la función de agencia, de articulación, ¿cierto? La intermediación entre el profesional de la salud y el paciente, entre el prestador y la población, se mete la función de agencia, la EPS, el intermediario financiero, para poder hacer sostenible, los que defienden este sistema, para poder hacer sostenible los recursos, hacerlo sostenible a partir de barreras de acceso, de trabas, de no pago, etcétera. Entonces aquí recuperamos pues una rectoría y gobernanza a partir de la constitución de la recuperación de un espacio que se perdió, el Consejo Nacional de Salud, que se repite en el orden territorial, del fortalecimiento de la autoridad sanitaria, de la creación de una comisión intersectorial de determinantes, que se repite también a nivel nacional para hacerle una mirada permanente y una intervención a los determinantes. Un componente importante de la financiación de los servicios, la financiación del flujo de recursos. Entonces aquí nos vendieron que el sector salud debería comportarse como cualquier sector de la economía, que vende servicios, que vende productos, y que cuando le paguen puede pagar la nómina, puede pagar el funcionamiento, ¿cierto? Y eso nos lo metieron también, no solamente en todo el sector, sino en el sector público. Entonces, por eso la transformación del hospital público en empresa, para que usted facture, venda servicios y cuando le paguen usted pague su funcionamiento, ¿cierto? Eso es muy cuestionable. Entonces, de ahí se acuña en el sector el tema de subsidio a la oferta, que aquí tratamos de cambiar ese concepto. No ha sido fácil porque llevamos 30 años con eso aquí metido, ¿cierto? Y entonces tenemos cuestionamientos de fondo con ese tema. ¿Cómo así que la salud, que es un derecho humano fundamental, el Estado la subsidia, no la financia? ¿Por qué si financiamos de manera material la seguridad, la fuerza pública, el ejército? La educación, de algún modo, la financiamos, ¿cierto? Imaginémonos si en la educación nos hubiéramos dejado meter también toda esta lógica, y entonces tuviéramos el rector de la institución educativa de Manrique, por ejemplo, donde jugábamos fútbol cuando éramos chiquitos, y entonces el rector detrás de la EPS, la educación, venga EPS, la educación, págueme para poder pagarle al profesor, para poder comprar los marcadores, para poder pagar la tecnología. No, eso no existe en educación. Han hecho unos intentos, pero eso no lo han materializado, como si no lo materializaron a nosotros. Entonces, nosotros nos subsidian, no nos financian, no, usted tiene que ir a vender servicios. Entonces, eso es una lógica mercantil que obviamente subyace
en lo que veíamos de la teoría de juegos, ¿cierto? Vender la mercantilización de los servicios que nos ha traído tanta distorsión. Entonces aquí debemos es financiar de manera eficiente y transparente los servicios de salud, públicos y privados. Y por eso se plantea un pago directo para financiar de manera eficiente. Miren la contradicción tan tremenda que tuvimos en pandemia. En pandemia, todos amenazados de muerte, todos, los ricos, los pobres, más los pobres que los ricos, hay que decirlo también, pero todos amenazados de muerte. Pero los servicios de salud desfinanciados, porque no podíamos producir, no podíamos vender, porque estábamos en cuarentena. Y las EPS diciendo, usted no me ha cumplido con la meta, no me ha cumplido con la meta de promoción y prevención, entonces no le voy a pagar. Imagínense pues, en plena pandemia, todo el mundo estresado, donde deberíamos de tener los servicios de salud con las bases llenas, con todo organizado, no, desfinanciados. Entonces se tuvo que echar mano de un instrumento que se utiliza en otro sector, cargo por disponibilidad, ¿cierto? Por no decir subsidio a la oferta, cargo por disponibilidad. Y entonces le entregamos eso a los hospitales de mediana y alta complejidad, un cargo por disponibilidad, unos anticipos para que usted vaya, pero después me los tiene que demostrar a ver si se los gastó o no se los gastó, ¿cierto? Y todavía estamos lidiando con el pago de las vacunas, por ejemplo, que no se pagaron, de las pruebas, etcétera. Entonces, claro, imagínense, esa lógica mercantil pues ha desfinanciado los servicios de salud, en especial los públicos, porque ¿cómo así que el Estado social de derecho, que debe garantizar las finalidades que están contenidas en el artículo 1 y 2 de la Constitución, contribuir a satisfacer las necesidades de la población, cubrir los servicios públicos esenciales como la salud, pues dicen, no, yo les subsidio, y entonces ese subsidio, mi antecesora, la ex viceministra, lo redujo al 3%. Y entonces ya muy pocos hospitales reciben el subsidio a la oferta, ¿cierto? Como una especie de limosna, perdónenme la expresión. Obviamente eso no es lo que queremos. Aquí vamos a financiar, a garantizar una oferta adecuada y sostenible en el tiempo, ¿cierto? Porque si seguimos con esa lógica de que las instituciones públicas, en este caso prestadoras de servicios de salud, se cierran, se liquidan porque no son autosuficientes, porque no son rentables financieramente, estamos a puertas de lo que se llama un Estado fallido, un Estado que no fue capaz de satisfacer las necesidades de su población. Si seguimos con esa lógica, entonces le tendríamos que decir al ICBF, a ver ICBF, ¿cuál fue su facturación, su utilidad, su ganancia? Lo voy a meter en riesgo fiscal y financiero, porque usted no pudo sostenerse. A ver, Universidad de Antioquia, ¿cierto? Personería de Medellín, todas las agencias del Estado. Entonces, a ver, ¿cuál fue su rentabilidad? Eso no lo dejamos meter en el sector. Entonces aquí hay una financiación adecuada y para toda la red complementaria de mediana y alta complejidad, un régimen de tarifas y formas de pago, donde está todo el arsenal que se tiene, pero donde hay un instrumento, es pasar de la competencia a la cooperación, y con una lógica que dice un compañero mío en el ministerio, la lógica de la yuca. La lógica de la yuca es que hay que financiar el servicio de manera adecuada, y que después de esa financiación quede un margen para que se reinvierta en cualificación del talento humano, en renovación de la tecnología. Es una lógica distinta de la financiación de los servicios. Entonces hoy tenemos esto, sistema donde la entrada se está convirtiendo desde hace rato en los servicios de urgencias, plagado de múltiples barreras de acceso y desarticulado. Entonces uno le pregunta a Sabia, a ver Sabia, ¿cuál es su red? Entonces le entrega uno un listado de IPS que tiene contrato con ellos, ¿cierto? Pero esa red se articula, las IPS entre sí se hablan, se complementan. No, el sistema nuestro, en uno de los artículos de la ley 100, los obliga a competir. Entonces, en algunas conversaciones que hemos tenido con ustedes, ponen, y esto se repite en todo el país. Yo pensé que era un invento paisano, eso se repite en todo el país. Hay de 2 a 5 kilómetros en cada capital donde está cada cuadra un prestador de servicios de salud, por lo general privado, de mediana y alta complejidad, concentrados en 2 a 5 kilómetros. Aquí lo tenemos, por ejemplo, desde la clínica Soma, en la avenida Oriental con la playa, hasta donde está el barrio Sevilla, son 2 kilómetros, yo decía 10 antes y no, son 2 kilómetros no más, 2 kilómetros, hay 14, 15 IPS de mediana y alta complejidad, cada cuadra.
Entonces estamos en la Soma y a la cuadra está lo que queda de la Clínica Medellín, que ahora llama Clínica Fundadores, Congregación Mariana, Instituto Neurológico de Colombia, lo que era de Salucop, que ahora es de los profesores, la clínica del CES, y sigue, hasta llegar San Vicente de Paúl, Cáncer, y IPS Universitaria o Alma Mater, ¿cierto? Y es muy problemático ya que se concentren, porque en la comuna nororiental, por ejemplo, más de 500.000 habitantes, quien más resuelve es el piloto de Metrosalud, que si acaso llega a unos servicios de mediana complejidad, si acaso, para 500.000 habitantes, es un problema. Entonces muchos dirán, no, pero es que es aquí, coge el metro cable, pues vaya a ver si la población de por allá tiene la facilidad de ir, ¿cierto?, a buscar un servicio de salud. El problema mayor no es que estén concentrados, el problema mayor es que no se hablan entre sí. Entonces, si yo salgo de la clínica Soma, me remiten para una ayuda diagnóstica, para una intervención que me la puedo hacer a la cuadra, no, yo tengo que ir a la EPS. Tengo que ir a la EPS para que la EPS me autorice o no el procedimiento. Y entonces ya tengo que pegarme el teléfono unos días al mes para ver si me dan la cita a la cuadra. Yo estaba a la cuadra. No, se tiene que meter el intermediario financiero. Y entonces, claro, esas son barreras de acceso. Esa es falta de continuidad en el cuidado, falta de continuidad en el tratamiento. Y la patología no sabe de sistemas de salud. La patología va progresando. El proceso de salud y enfermedad se va deteriorando. Entonces, tenemos un sistema basado en la atención episódica de eventos agudos. Queremos pasar a esto, a realmente que haya un cuidado universal. La salud es un derecho humano fundamental, y los derechos humanos fundamentales son para todos los residentes en el país, no para los afiliados, no para los que vivimos en el área urbana o los que son más blanquitos, no, para todos, ¿cierto? Y esto obviamente tenemos kilómetros de distancia con eso. Muy bien, y entonces aquí también hay que tener en cuenta que desde la Ley 100 hasta nuestros días, pues han pasado mucho tiempo y ha evolucionado nuestra jurisprudencia, nuestro bloque de constitucionalidad, y hoy la Ley 100 se queda cortísima para avanzar en la garantía del goce efectivo del derecho, y dentro de eso pues tenemos solamente esto, para recordar, artículo 2 de la ley estatutaria, que es una ley de superior jerarquía que la Ley 100, de superior jerarquía de esta que estamos tramitando en el Congreso. Y entonces aquí se habla de que es un derecho autónomo, es decir, así no amenace la vida, hay que garantizarlo, así no amenace la vida, que es irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Entonces nuestro sistema se basa en una relación individual, asegurado-asegurador, asegurado-asegurador, y deja por fuera todo lo colectivo, todo lo que tiene que ver con el territorio, con los determinantes. Y plantea ese artículo 2 que el Estado debe adoptar las políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a todo el ciclo del cuidado. Pero también plantea que según la Constitución, la prestación de la salud como un servicio público esencial obligatorio se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado. No del particular, no del intermediario. Sin embargo, aquí se le delegó gran parte de estas funciones, de estas competencias al mercado. Y entonces la organización de los servicios, que es el núcleo central del tema de hoy, de las redes, cómo se organizan los servicios, es una función del Estado, ¿cierto? Y eso nos lo repite la Constitución, nos lo repite la ley estatutaria, nos lo repite la ley 1438, nos lo repite la ley 715, nos lo repite la ley 1966 del 2019. No obstante, una pinche resolución le entrega esa responsabilidad a las EPS. EPS, usted organice la red, y tenemos el desorden que tenemos hoy. Entonces, EPS, como algunas que tienen afiliados en el Bajo Cauca, pueden atender en el Hospital César Uribe Piedrahíta, que está gerenciado por un hincha del Medellín, y entonces allá pudiendo atender al paciente por un problema ortopédico, no, la EPS se lo trae para acá, para el norte del Valle de la Aburrá, pudiéndolo atender allá, pero no se lo trae para acá, claro, porque ella organiza la red, y la organiza a su acomodo, a su interés, ¿cierto?, con base en esos intereses de asegurador que se tiene. Y también han hecho la regulación. Entonces aquí recuperamos un concepto que es uno de los ABC de la salud pública,
la territorialización. O sea, ¿yo cómo voy a cuidar una población si no sé dónde vive, en qué condiciones vive, ¿cierto? Y cómo identifico esas necesidades. Entonces creamos unos territorios para la gestión en salud, unos territorios que son producto de varios estudios donde se identificaron en todos los municipios del país cuáles son las necesidades que se tienen, no solamente en salud, sino en otros sectores, en cultura, recreación, educación, servicios financieros, etcétera. Y luego de identificar las necesidades, también se identificaron cuáles son las capacidades que tiene cada territorio para poder satisfacer las necesidades. Entonces yo estoy en Titiribí, por ejemplo, yo ahí tengo una necesidad y tengo una capacidad de que me resuelva la localidad de Titiribí, pero de pronto allá no hay universidad, me tendré que ir para otro lado. No sé si en Caldas ya llegó, o me voy para Andes, donde está la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Yo tengo que salir de mi territorio. Entonces, con base en esos índices, hay uno muy importante, se llama el ICAT, el Índice de Capacidades Territoriales, se hizo una agrupación de territorios. Y esa agrupación de territorios, para poder redefinir realmente cuáles son esas zonas sanitarias donde vamos a poner los servicios, a organizar los servicios según las necesidades de la población, no según la rentabilidad de los agentes, no según la contención del costo de la EPS, del mal llamado asegurador, no, según las necesidades de la población. Entonces, lo que nos está dando son 10 regiones, aquí están estas 10 regiones, y 97 subregiones y o provincias. Esto es muy acorde con lo que estaba diciendo la doctora Marta, que tenemos muchas coincidencias y que ya en el plan de trabajo que tenemos pues hay una prioridad para Antioquia, para poder desarrollar, hacer el tránsito de este sistema basado en los seguros comerciales a un sistema basado en el aseguramiento social en salud, ¿cierto? Mediante un modelo de atención con enfoque preventivo y predictivo. Entonces vamos a tomar Antioquia y a otros departamentos para ir avanzando de la mano de unas EPS que no están en problemas y que quieren, y unas que están en problemas y están intervenidas por el Estado. Muy bien. Y entonces este es un ejemplo de una región y de lo que nos da. Esto lo vamos a aterrizar con cada territorio. Con cada territorio se va a socializar, mire, esto fue lo que nos dio los indicadores, esto sí es así o no es así, y mirar a ver cómo definiendo esos territorios ya lo que sigue es organizar los servicios. Y entonces los servicios se organizan de esta manera. Primero, identificar las necesidades de las personas, y tenemos muchos instrumentos. La doctora Marta mostraba lo que tiene ya Antioquia, que mucho sale de los famosos anales de situación en salud, de los ASIS, donde está el perfil demográfico, el perfil epidemiológico, los determinantes sociales, etc. Entonces, identificar esas necesidades de las personas, de las familias y de la comunidad. Y entonces ahí podemos saber, ¿están comiendo bien o no? Se están alimentando, se están educando, tienen unos problemas, bueno, por ejemplo en el Bajo Cauca hemos identificado una necesidad. Entonces la comunidad del Bajo Cauca dice, no, venga, pónganos más unidades de diálisis, necesitamos más unidades de diálisis aquí en el Bajo Cauca, o sea, llenemos más, lo mismo lo están diciendo en la Mojana Sucreña, más unidades de diálisis. Esa es una alternativa, claro que hay que poner las unidades de diálisis, pero si no cortamos el problema de raíz de por qué el paciente llega a falla renal, pues obviamente vamos a ir en un modelo curativo que, claro, le sirve de negocios para muchas personas y para muchos sectores del país, pero que va en detrimento de la salud de la población. Entonces, si no cortamos esa cadena alimenticia que se contamina con un mineral producto de la minería que se tiene allí, pues obviamente vamos a ir en las mismas. Entonces, si no vamos a la comunidad a identificar este tipo de situaciones, es como la cantaleta que echamos en La Guajira. En La Guajira pudiéramos tener el Pablo Tobón Uribe, pudiéramos tener el Valle de Lili, la Fundación Santa Fe de Bogotá, los mejores hospitales del país, los pudiéramos tener en La Guajira, pero si no tenemos agua potable, si la gente no se alimenta bien, si no tenemos vías, conectividad, etcétera, pues poco vamos a hacer. Entonces, tener en cuenta esa mirada del territorio y los determinantes, y con base en esa identificación de necesidades, organizamos una oferta que arranca por tener un primer nivel de atención fortalecido, y en el proyecto lo llamamos Centro de Atención Primaria, que tiene una jurisdicción, claro, tiene un territorio a cargo, y tiene un pilar fundamental, los equipos multidisciplinarios, que van a dejar de ser simplemente el que va a llenar la encuesta y crea un montón de expectativas y no resuelve,
porque esta es la fragmentación de los servicios que tenemos. Aquí también el sistema pues adolece de eso, de la falta del cuidado integral. Entonces le entregamos la gestión del riesgo colectivo a la entidad territorial y la gestión del riesgo individual a la EPS. Y entonces, si financiamos un equipo básico por el PIC o por recursos del presupuesto general de la Nación, entonces ese equipo básico es limitado porque no puede hacer intervenciones individuales. Tiene que esperar que venga la EPS a vacunar el niño porque es que el equipo no tiene el contrato con la EPS. Entonces nos llenamos de lo que se llama en salud pública oportunidades perdidas. Entonces nosotros, en vez de tener 0 oportunidades perdidas, somos llenos de múltiples oportunidades perdidas. Si ya está el equipo ahí, que tiene todo, ¿por qué no se trata? No, porque es que no tengo el contrato, porque es que eso le toca a la atención individual. Entonces vamos a hacer equipos que realmente resuelvan y que ayuden a hacer la acción intersectorial por la salud, porque gran parte de estos problemas de salud pues no se corrigen en los hospitales, se corrigen es en la comunidad, se previenen en la comunidad, en el entorno familiar. Muy bien, y esto es la red integral e integrada de servicios de salud, donde pasamos de la competencia a la cooperación y tenemos unos mecanismos de coordinación asistencial que van en doble vía, Entonces se han quejado los detractores de la reforma, es que eso es un enredo, que es que el sistema de referencia y contrarreferencia se le debe entregar a un solo actor, que es que eso lo debe hacer la gestora, tal. Yo le pregunto a alguno de ustedes, dígame, ¿quién de ustedes no se pega todos los días a intrigar para que le reciban un paciente? ¿O será que la EPS hoy le dice, sí, venga, yo se lo remito rápidamente y ya lo están esperando allí? No, remitir un paciente es un parto de mula. Y tenemos un montón de estructuras en los hospitales pegados del teléfono para ver, y nos llenamos de una figura que era exótica en el Sistema Nacional de Salud, pero aquí lo hemos regularizado, traslados primarios. Eso no se veía. En el Sistema Nacional de Salud llamábamos, nos recibíamos, conversábamos, póngale esto, vaya haciéndole esto, no me lo mande, espere. Había no, ahora no, traslado primario, altas voluntarias, firme el acta que yo más bien me voy particularmente porque aquí me van a dejar morir, ¿cierto? Entonces, claro, necesitamos recuperar esa coordinación asistencial, ¿cierto? Y eso se recupera pasando de la competencia a la cooperación entre todos los agentes. Y entonces aquí entran las gestoras de salud y vida. La renovación de las EPS, ya no con ese estímulo a contener el gasto, ¿cierto? A contener el gasto, sino con un estímulo a articular, a colaborar con la organización de la red y a colaborar con la gobernanza de esta red y cómo se generan estímulos para que todos los agentes, pues obviamente pongan en el centro las necesidades en salud de la población y solidariamente, complementariamente se satisfagan. Y obviamente tenemos las estrategias que están basadas en el Primary Health Care, en el cuidado integral de la población, que se fortalezcan las capacidades de la población, creando esa capacidad de agencia que nos llama Marta Nussbaum, por ejemplo, de que somos sujetos de derechos. No es la población esperando que el Estado le resuelva, sino cómo se empodera y cómo ayuda a cogestionar los riesgos en salud y cómo contribuye a la organización de los servicios, desde la perspectiva del cuidado, más allá de la acción intersectorial, mantener esto en el tiempo y obviamente con un enfoque en la salud familiar y comunitaria, respetando las culturas. Mira, ahora que hemos recorrido todo el país, hay muchas formas de vivir en el país. Entonces, a los guayú, por ejemplo, en su momento les planteamos, venga, ¿por qué no conformamos estos equipos multidisciplinarios con psicólogos? Y ellos decían, no, psicólogos no, nosotros aquí tenemos unas formas distintas de tratar esas dificultades de salud mental, y eso hay que respetarlo. Tienen una cosmovisión distinta. Es como así que vamos a llegar nosotros, pues los aviondos, a decirle, no, el psicólogo, el psiquiatra, el medicamento eternamente, lo metemos por allá en el hospital de salud mental. No, ya tienen otras formas distintas y muy valiosas, hay que decirlo, de cómo cuidar a la población. De manera, entonces, claro, tenemos que respetar las culturas, avanzar en la igualdad de trato, en la no discriminación, para garantizar la dignidad de las personas. Y hay unos criterios determinantes que están dentro de estos 6 ámbitos de abordaje. La OPS plantea 4, pero en la discusión en el Congreso van saliendo ideas y tal, y entonces hemos podido consolidar estos
6 ámbitos de abordaje donde en cada uno de ellos hay unos criterios determinantes, que hay unos que le quedan a la reglamentación, donde en el modelo de atención pues está eso, identificar las necesidades, cuál es la oferta, qué tan suficiente es esa oferta para satisfacer las necesidades en cada territorio, cómo creamos los mecanismos de coordinación asistencial, cómo nos centramos en el cuidado según las particularidades de la población, luego cómo establecemos unos órganos de gobernanza al interior de las redes donde participen los diferentes prestadores públicos y privados, organizando el servicio, donde cómo compartimos recursos. ¿Cómo compartimos recursos? Mire, aquí en Metrosalud, 54, 53 puntos de atención. No, que cada sede hospitalaria tiene que tener un laboratorio. Y ahí sí, el desgaste, porque la ley hoy los obliga a eso, ¿cierto? Los obliga a tener un laboratorio, una cosa que es ineficiente. Entonces, ¿cómo organizamos y cómo compartimos recursos a nivel territorial? Un sistema de asignación de incentivos, donde se entregan unos recursos adicionales por utilización eficiente de los recursos en ese territorio, pero también por mejora de los resultados en salud, que tanto disminuyó la mortalidad materna, la mortalidad infantil, que tanto estamos controlando los hipertensos. Obviamente esos resultados atados a metas sanitarias y todo eso mediante unos acuerdos de voluntades que en la última versión de la ponencia pues ahí tiene un rol importante, la entidad territorial y la gestora con los prestadores. Unos convenios de desempeño que están definidos, que van a contener los convenios de desempeño y van a estar supervisados por la nación para que no se le dé en la cabeza al prestador, sino para que se financie de manera eficaz el servicio. Muy bien, y estos son unos mecanismos que se tienen de eficiencia en el gasto, porque también los detractores de este proyecto se han desgastado en decir, no, es que esto va a ser como el Seguro Social en su última fase. Yo fui prestador del Seguro Social en la última fase, en mi consultorio. Yo me ascribí y yo empezaba a atender a la gente y a facturar. Nunca me pagaron tampoco, hay que decirlo. Pero eso acabó de darle de ponerle el INRI, la lápida al Seguro Social. Entonces dicen, no, es que eso va como el Seguro Social o como era el Sistema Nacional de Salud, que llegábamos a octubre y se acaban la plata porque se desgastaba. No, eso no es así. Ese es el espíritu temerario diciendo es que tenemos que mantener quién controle los gastos, quién ponga las barreras de acceso, quién dificulte el flujo de recursos. Aquí tenemos varios mecanismos. Uno, en esencia, la organización de los servicios de manera territorial, donde se van a asignar unos presupuestos estándar que cubran los costos de operación y se dejan unos recursos adicionales para buenos resultados, para estimular eso, de lo que se haga en el territorio. Pero también hay un régimen de tarifas y formas de pago. Ya tenemos casi listo el acto administrativo, nos recorrimos todo el país, nos reunimos con las comunidades científicas, sabemos cuánto cobran en cada uno de los territorios y hay ya un insumo importante que va a tener unos pisos y unos techos. ¿Para qué? Para estimular la calidad, para estimular la complementariedad, para estimular el que en algunas zonas del país estén la oferta adecuada y sostenible. Unas relaciones basadas en la complementariedad, en la complementación, en la cooperación, no en la competencia, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener unos costos disminuyendo, porque obviamente ya vamos a potenciar las negociaciones conjuntas, transparentes, para poder hacer rendir los recursos, una asignación de incentivos basados en resultados, en satisfacción de los usuarios, en resultados en salud y en uso eficiente de los recursos que se le van a dar a los agentes del sistema. Unos comités de autorregulación profesional para poder medir de manera constante en qué se están ejecutando los recursos y un comité de gestión de tecnologías complementado con la labor que hace el IETS. Muy bien, finalmente, ¿cuáles son los paradigmas que están en tensión hoy? Son estos dos, en lo que hemos estudiado. Entonces hoy tenemos un punto de partida, que es el modelo actual. Y tenemos una imagen objetivo, el modelo basado en el proyecto de ley que hace énfasis en un sistema basado en el aseguramiento social en salud. Y entonces, ¿cómo llegar de aquí a allá? Pues ya tenemos un plan de transición que venimos construyendo desde hace más de un año con la Organización Panamericana de la Salud, donde ha participado la academia, donde ha participado la
Alianza Nacional Académica, la Asociación Nacional de Salubristas, algunos entes territoriales, el DNP, ahí hay un insumo. Y recientemente se incorporaron el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en la construcción de ese plan de transición, estas dos instancias en lo que es el sistema unificado integral, el sistema de información unificado para la salud. Y entonces, hoy nuestro sistema tiene un enfoque individual, curativo, morbicéntrico, hospitalocéntrico, que hace énfasis en apagar incendios, en la atención episódica de eventos agudos, un sistema reactivo, un sistema que se enconcha en las cuatro paredes y espera que le lleguen los enfermos, ¿cierto? En otras conversaciones hemos mostrado la comparación que hace un médico español con el fenómeno del radar. Entonces, el médico dice que en este sistema aparece el paciente es tratado, entre comillas, el paciente es dado de alta y el paciente desaparece y ya nos desentendemos de él, ¿cierto? Un sistema reactivo. No, la idea es poder mantener dentro del radar a toda la población, y eso se hace pues con un equipo multidisciplinario que crea un vínculo con las personas y con las familias para que ese vínculo le permita sentirse protegido y trasegar por toda la red del cuidado. Hoy estamos basados en producción hospitalaria, en tener las camas llenas, porque ahí se producen más ventas. Vimos cómo viene creciendo las remisiones hacia la alta complejidad, basado en la competencia entre los actores, fragmentado, cada uno por su lado, segmentado según la capacidad de pago, múltiples barreras de acceso. La idea es que, sin dejar el enfoque individual, tenemos que trascender a un enfoque familiar y comunitario, que hagamos más énfasis en la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad, que podamos predecir. Ya tenemos unos instrumentos que nos están permitiendo mirar hacia adelante qué va a pasar en 3 meses, qué va a pasar en un año, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en un año con la población de cada territorio, y poder organizar la oferta adecuada, que haga énfasis en la continuidad de la atención, que el cuidado se dé en el lugar más adecuado, preferiblemente en entornos extrahospitalarios, basado en la cooperación y avanzando hacia sistemas integrados e integrales, por ahora con redes. La idea más adelante es avanzar a sistemas y que obviamente se garantice de manera universal, es decir, a todos los residentes del país, esta continuidad en el cuidado. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Luis Alberto